Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy te voy a traer una historia que bien podría ser una película de Hollywood. Lo que es cierto es que es una historia que nos demuestra que las cosas cambian en un instante y las cosas que menos pensamos que pueden hacer. Así que creo que este vídeo o que esta historia puede ser divertida, puede ser interesante y también, sobre todo, nos puede enseñar y nos va a enseñar bastante de lo que puede llegar a pasar en este mundo llamado Planeta Fútbol, pero también lo podemos pensarlo en cualquier momento y en cualquier cosa de la vida. Así que yo te animo a que veas este vídeo hasta el final, porque creo que va a ser interesante y sobre todo también te voy a pedirte que me ayudes con este proyecto, que te suscribas al canal, que le des a la campanita y que hagas todas las cosas que piden todos los youtubers, pero créeme que lo hacen por algo. Así que vamos a empezar con el vídeo y, como digo siempre, dentro vídeo. Estábamos en la década de los 90, concretamente a principios de la década de los 90, en un momento donde la gente estaba empezando a descubrir qué es eso y qué era eso de Internet. Yo creo que había muy poca gente en esta época de la que hablo que tenía Internet en su casa, es decir, era un mundo muy diferente. Pero en ese mundo tan diferente había un equipo en la liga francesa que empezó a despuntar y lo empezó a hacer a base de dinero. Es verdad que esta primera parte de la historia se puede comparar mucho al Paris Saint-Germain actual, y es que también era un equipo que lo cogió un empresario de éxito, en este caso, o alguien con mucho dinero, como era Bernard Tapie, y que empezó a fichar a las mejores figuras que estaban dentro del fútbol europeo en esa época. Todos pensamos, o todos nos podemos acordar de, por ejemplo, nombres como Rudi Völler, o como Chris Waddle, o como incluso Jean-Pierre Papin, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol francés. Creo que es así. Bien, pues tenemos ese contexto. Ese equipo, a principios de los 90, ya estaba preparado para dar el salto final y conseguir un título que se le negaba al fútbol francés, aunque ahora parece que también se le sigue negando, como era la Champions League. Bien, ellos sí que lo consiguieron. Un equipo que tenía nombres grandes de la historia del fútbol francés, como podemos nombrar a Fabien Barthez, que luego fue portero del Manchester United, a Marcel Desailly, por ejemplo, o a Rudi Völler, que lo hemos nombrado antes, internacional alemán y campeón del mundo con Alemania en el Mundial de Italia en 1990, al fin lo consiguió. Nos tenemos que ir a la fecha del 26 de mayo de 1993, donde aquel día en el Estadio Olímpico de Múnich, el Olympique de Marsella ganó al Milán con un gol de Basile Boli, por cierto, y consiguió un exitazo tremendo para el fútbol francés. Era la primera vez que un equipo francés se hacía con el campeonato más importante a nivel de clubes, y eso era importantísimo para ellos. Por supuesto, como he dicho antes, es un título que se le sigue atragantando al fútbol inglés, y es que aún a día de hoy, por lo menos a fecha de grabación de este vídeo, aquel título del año 93 sigue siendo el único título de Champions League que tiene el fútbol francés. Tienen más títulos internacionales sus equipos, pero no tienen otro título europeo a nivel de Champions League. Este fue un éxito que se fue fraguando con el tiempo, no fue una cosa de una temporada, ni mucho menos. Es más, podemos decir que el partido entre Olympique de Marsella y Milan se convierte en una especie de, si no clásico, por lo menos sí uno de los partidos más importantes que se podían ver y que más polémica traía. Unos años antes, de hecho, y esto incluye al Milan, ahora hablamos del Milan,
Un partido entre Olympique de Marsella en Marsella y Milan acabó con la suspensión del partido, con el abandono por parte del Milan, Gran Milan de Arrigo Sacchi, y por lo tanto con la consiguiente sanción a los rossoneri para no disputar en Europa la temporada siguiente. Eso hizo que, por ejemplo, el Barcelona en el año 92 fuera capaz de ganar, no sin tanta oposición, la Champions League o la Copa Europa, porque en aquella misma temporada no podía participar el Milan. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, si esa temporada hubiera participado y esa la hubiera jugado el Milan. Quizás aquella Copa Europa del 92 no lo hubiera tenido tan fácil el Barcelona. Pero en fin, como digo, también hay que nombrar que esos partidos entre Milan y Olympique de Marsella son muy interesantes dentro del punto de vista táctico. Había uno de los partidos, creo que fue el de Marsella, que prácticamente los dos equipos jugaron en un espacio pequeñísimo del campo, todo el partido, porque ambos equipos se dedicaban a tratar de forzar a lo bestia el fuera de juego del rival. Fue increíble. Pero si nos vamos al partido en cuestión en Múnich, fue también un partido tenso. No fue quizás uno de los partidos más bonitos de la historia, pero sí que fue un partido vibrante en el sentido de que había mucha tensión y mucho juego táctico entre ambos. El partido lo desniveló Basile Boli a la salida de un córner en el minuto 43 y luego el marcador no se volvió a mover durante todo el partido. Por cierto, también el Olympique de Marsella ya en el 91, que fue la temporada aquella de los que os hablaba, de aquella eliminatoria contra el Milan, llegó hasta la final de la Copa Europa, pero la perdió frente al Estrella Roja en una de las finales quizás más aburridas de la historia, pero donde también fue una de las últimas sorpresas de la Champions League, una de las últimas veces que un equipo de Europa del Este, vamos a llamarlo así, ganaba la Copa de Europa. Después de aquel día en Múnich, el Marsella estaba en la cima. Al fin habían conseguido lo que tanto ansiaban durante muchos años. También quiero recordar que el proceso de fichajes del Olympique de Marsella fue durante un periodo bastante largo de tiempo, es decir, no fue una cuestión de 1 o 2 temporadas, ni mucho menos, y como hemos visto también, fue también capaz de llegar a situaciones donde fueron eliminados de la Copa Europa, perdieron alguna final, en fin. Pero aquí ya lo habían conseguido y parecía que el fútbol francés de clubes, o en ese caso la historia del Olympique de Marsella, ya iba a cambiar. Bien, pero no sabían que algo estaba a punto de cambiar por completo todo. Poco después de aquel triunfo nos enteramos de que el dueño y presidente del Marsella en ese momento, el ya nombrado Bernard Tapie, había, hecho trampas, había arreglado un partido frente a un equipo modesto, el Valenciennes. Además, era un partido anterior a precisamente a esa final de Múnich. Lo arreglaron para que el resultado fuera favorable al Olympique de Marsella, pero que además no sufriera ninguna lesión ninguno de sus jugadores importantes, algo que era clave en ese momento. Como os podéis imaginar, esto fue un escándalo tremendo dentro del fútbol francés. El hecho de que un presidente hubiera sobornado a jugadores de un equipo rival para que se dejaran perder, para que no hicieran nada, ningún movimiento muy complicado, para que todos los jugadores del Marsella fueran más descansados, además en un momento donde ya la liga de aquella temporada la tenían ganada matemáticamente, fue un escándalo de proporciones como Nacho Vidalianas, como diría el gran Fonseca. Esto ya os digo que fue bastante importante y ocupó bastante espacio en todos los periódicos de la época, tanto por supuesto en Francia, pero también en el resto de Europa. Y por supuesto tuvo consecuencias. No se iba a dejar
la cosa en unas palmaditas en la espalda y ya está, sino que el Olympique de Marsella sufrió una sanción bastante dura. Por supuesto, perdieron aquel título de liga y fueron relegados a la segunda división del fútbol francés para la temporada siguiente. Estuvieron a punto y se habló durante un tiempo de que esta sanción y todo lo que había pasado les podía quitar también el título de la Champions League. Finalmente no fue así y la UEFA le siguió otorgando como ganador de la Champions League de aquella edición. Por lo tanto, a día de hoy, el Olympique de Marsella sigue teniendo una Champions League, la que ganó aquel día. Pero lo que cambió todo fue no solamente que le quitaran aquel título, sino y sobre todo el descenso a segunda división. Habían pasado en apenas unas semanas en ser el equipo líder, el equipo que al fútbol francés por fin le dio el título de la Champions League, a estar en segunda división, digno de una telenovela. Por supuesto, a nivel económico también fue un palo bastante enorme, y a nivel de reputación, muchos de los jugadores del Marsella, por supuesto, se terminaron marchando. Podemos nombrar a Marcel Desailly, que era un extraordinario centrocampista, o Jean-Pierre Papin, que era, y a mi juicio fue uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol francés. Ambos dos, por ejemplo, acabaron precisamente en el Milan, pero también se fueron más. Pero lo que no se fue, y lo que quizás a algunos sorprendió, fue que aquel año en segunda división el Velodrome, el estadio del Marsella, estaba lleno siempre. Es decir, la afición continuó, a pesar de todo, su apoyo al equipo. Finalmente, en 1996 volvieron a la máxima élite del fútbol francés y volvieron a ascender, volvieron a estar en primera división, aunque en esos primeros años tampoco fueron fáciles. Fueron años donde Bernard Tapie, por supuesto, dejó de ser el dueño del Marsella, donde tuvieron que empezar a construir un equipo prácticamente desde cero, con poco presupuesto y con algo muy diferente de lo que habían tenido en los años anteriores. Es decir, presupuesto no ilimitado, pero sí muy cerca de eso, y los mejores jugadores en el fútbol europeo. Ahora mismo ya no, en ese momento ya los mejores jugadores del fútbol europeo ya no querían ir al Olympique de Marsella. Como digo, en 1996 volvieron a ascender y no pasó hasta 2010, ya cuando tenían a Deschamps como entrenador, cuando volvieron a conquistar un título de la Ligue A. Hoy en día, el Olympique de Marsella sigue siendo uno de los equipos más reconocidos del fútbol francés. Por supuesto, todo lo que ha supuesto los nuevos dueños del Paris Saint-Germain, todo lo que ha supuesto el Paris Saint-Germain en la última década, en las últimas décadas, lo ha cambiado todo. Ha cambiado todo el panorama en el fútbol francés, y es un equipo que, aunque puede estar dando algo de pelea, ya no es uno de los grandes dominadores. El dominador principal, por supuesto, es el equipo de lo que podríamos considerar como uno de sus principales rivales, porque además como que siempre han tenido una rivalidad entre Marsella, París, en fin. Lo cierto es que al menos el Marsella sigue siendo uno de los equipos más reconocibles, por supuesto con sus opciones para volver, como ocurrió en 2010, a volver a ganar una liga. Este año además sí que tienen un equipo donde podrían plantearse empezar a luchar, aunque ni mucho menos serían los favoritos. Pero esta historia nos recuerda algo muy importante, y es que aunque consigas éxitos, aunque te vaya de la mejor manera posible, siempre puede haber alguna por la que caigas. Es así. Quizás es porque la vida no es tan fácil como se presupone muchas veces, o porque aunque hagas las cosas mal, siempre tienes, o bien incluso, siempre tienes posibilidades de que las cosas no te salgan. Yo creo que aquí lo importante que podemos aprender es que las cosas pueden cambiar, y que aunque cambien,
esa perseverancia para volver otra vez al fútbol de élite en el país, esa perseverancia que ha tenido el Marsella en los últimos años por parte de, sobre todo, de su afición, siendo una de las mejores aficiones o por lo menos de las más calientes del país, creo que también nos enseña algo. Creo que también nos dice que, oye, las cosas pueden pasar, pero lo que es cierto es que el empeño, la perseverancia en volver a estar ahí, también eso da sus frutos. Así que es por lo menos yo la enseñanza que quiero sacar de aquí. Y la enseñanza también de que en el mundo del fútbol no se puede dar realmente todo por sentado. Es decir, a veces un error que creo que es algo tonto, como es el hecho de tratar de sobornar a unos jugadores para que en un partido en el que no te juegas nada, no tiene demasiado sentido. Es decir, un soborno de esa clase a mí me parecería más lógico hacerlo en un partido donde pues te vas a jugar todo el título de liga o algo así y vas a tener algo mucho más igualado. Pero hacerlo así para que no se te lesione ningún jugador porque a los 4 o 5 días vas a jugar un partido de Champions, no tiene demasiado sentido. Pero aunque no lo tenga, fue por eso por lo que les pillaron y fue por eso por los que descendieron de categoría incluso y estuvieron a punto de perder el título de Champions. Absurdo. En fin, si te ha gustado esta historia, me gustaría que me lo dejes ahí puesto en la caja de comentarios, en los comentarios, que me dejes un poquito tus sensaciones con esta historia. Y por supuesto te voy a pedirte que te suscribas al canal, que yo creo que este tipo de historias siempre molan contarlas, y que le des a la campanita, que YouTube te avise de nuevas actualizaciones y demás historias como esta. Sin más, vamos a dejar el vídeo aquí y como digo siempre, tengo que hacer cosas, pero nos vemos dentro de muy poco. Adiós.